El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Pasa la voz, programa radial del CEPAS, Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, donde convergen distintas voces y experiencias para hablar sobre el papel de la educación y la pedagogía en la construcción de paz. Pasa la voz. Un saludo fraterno para toda la audiencia de Pasa la Voz. Estamos muy contentos de seguir aquí realizando los programas en Pedagógica Radio. Esto es un programa del Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, el CEPAS. Y para el día de hoy pues vamos a estar conversando con algunos familiares del colectivo 82, Nancy Villamizar, Rosalba Campos, María Teresa San Juan y Ana Cecilia Prado. Así que bienvenidas y es una alegría poderlas tener acá para compartir un poco sobre lo que está pasando en la cátedra y sobre algunos de los hallazgos también que ha tenido este caso y las repercusiones acá en el país. Así que bienvenida, Nancy. ¿Cómo estás? Gracias, muy amable. Mi nombre es Nancy García Villamizar. Hago parte del caso colectivo 82 de 13 personas que fueron detenidas y desaparecidas desde el 4 de marzo de 1982 hasta el 15 de septiembre del 82, en los cuales 2 de mis hermanos fueron detenidos desaparecidos. Orlando García Villamizar, el 4 de marzo de 1982, junto a Pedro Pablo Silva Bejarán, y Edgar Helmut García Villamizar, el 18 de agosto de 1982, junto a Rodolfo Espitia y mi sobrino de 3 años, Camilo. Este programa que venimos desarrollando desde el primer semestre ha sido muy interesante. La universidad nos ha abierto las puertas, los chicos se han comportado supremamente ávidos del conocimiento, pero no solamente de lo que nosotros hemos venido a contarles y hacer remembranza de nuestros desaparecidos, sino que aportan escuchando y además investigando sobre estos eventos. Ha sido para mí muy gratificante saber que estos chicos que van a ser docentes en el futuro hagan la memoria de estas situaciones de desaparición forzada que han sido tan difíciles para nosotros. Gracias, Nancy, por esa contextualización, y me gustaría también escuchar a cada una, a Rosalba, que nos cuente un poco también su participación y un poco el lugar en el caso también. Gracias. Ha sido de verdad muy bueno estar aquí en las cátedras. Es algo que pienso que es de las cosas que nos han ayudado como a sanar, porque es hacer que conozcan el caso de desaparición forzada. Lo que es el caso colectivo es uno de los primeros organizaciones que de ahí nace ASFADE y se comienzan las marchas que se llaman las marchas de los claveles blancos, cuando en el año 82 desaparecen a 13 jóvenes desde el 4 de marzo hasta el 15 de septiembre y los padres y hermanos, familiares salen a denunciar este caso, ¿no? Salen con todo el dolor y con todo el amor, exigiendo que se los devolvieran, la primera consigna de nosotros fue que nos los devuelvan vivos, porque vivos se los llevaron. Y hemos seguido a través del tiempo denunciando, y pues de verdad muy bueno lo que ha sido las cátedras, las 5 en la Universidad Nacional, porque es la forma que más llega uno al pueblo, más se da a conocer este caso, porque desde hace muchos años de verdad que
que se iba a los colegios, a las universidades, pero era un momento que donde iba uno y de pronto iba y daba la charla. En cambio aquí es un semestre donde están los chicos escuchando y de verdad que se les queda más grabado y lo van a llevar, lo van a transmitir a otros lados, que es lo que necesitamos. Es la forma de hacer memoria, que le llegue a todo el mundo, porque necesitamos garantías de no repetición. Y esperamos seguir y ojalá que esta cátedra se lleve a todas las universidades. Continuamos aquí en Pasa la Voz hablando sobre la cátedra Colectivo 82 que se realiza en su segunda versión aquí en la Universidad Pedagógica. Y bueno, siguiendo la presentación, pues también nos acompaña Teresa San Juan. Bienvenida aquí al programa. Muchas gracias, buenas tardes. Como dijo, yo soy Teresa San Juan, soy hermana de Alfredo y Humberto San Juan, desaparecidos el 8 de marzo de 1982. Estamos conmemorando los 43 años de desaparición. Y esta cátedra, por ejemplo, de la Universidad Pedagógica nos ha servido mucho porque ya tenemos otro sistema de decirle a los jóvenes, darles a conocer que no todo en Colombia es salud y bienestar, que también hay desapariciones que son lo más cruel del mundo. Hoy estamos desde aquí, desde la cátedra. Hemos tenido otras en la Nacional y estas nos hemos tenido bastante acogida con los compañeros de la universidad. Gracias, Teresa. Y ahorita está con nosotros Ana Cecilia Prado. Bienvenida, Ana. Buenas tardes, mi nombre es Ana Cecilia Prado, soy hermana de Rafael Guillermo Prado, desaparecido el 13 de octubre del año 82. Realmente esta cátedra es muy importante para nosotros y les cuento que ayuda a concientizar a los estudiantes sobre la no repetición y al mismo tiempo que ellos mismos conozcan y trascienda a los chicos de otras generaciones antiguas para que ellos mismos vayan formándose y de esta manera traigan a sus vidas nuevas cosas más importantes, que la historia de Colombia se conozca y que no exista nuevo la desaparición forzada, que no exista eso, que no repitan esos casos. Bueno, ya con esta introducción, hablando de un tema tan complejo y tan difícil también de hablar, pero que es muy grato que ya se empiece como a abrir canales para que la verdad se conozca y no se repitan las cosas. Yo también he vivido también muy de cerca el asunto de la desaparición. Mi compañera fue desaparecido su papá en el 92, defensor de derechos humanos, y yo sé de cerca por el tiempo que llevo con ella de lo duro que es en varias generaciones ver la tragedia que eso representa y ver que hasta hace muy poco, con lo de la Jurisdicción Especial para la Paz, ha empezado como a moverse un poco el tema, pero sigue ahí presente y sigue ahí el dolor y sigue mucho el proceso también como de sanación, como decía Rosalba, de hacer ese trabajo de ir transformando un poco esas memorias tan dolorosas y bueno, para mí ha sido también un proceso duro de acompañar, que lo he tenido muy cerca y por eso también me conmociona mucho estar compartiendo con ustedes porque es un asunto que cuando uno lo habla con más personas, incluso yo como profe, son muchas personas que han vivido de una u otra manera el conflicto acá en nuestro país, entonces me parece pues un buen pretexto para conversar con ustedes acá en este programa de CEPAS, de Pasa la Voz. Y me gustaría, no sé quién quisiera de pronto hablar un poco de qué es lo que estaba pasando en ese tiempo en el país, en el momento de la desaparición en el 82 de sus seres queridos. ¿Cómo fue ese contexto que estaba pasando en el país? ¿Quién quiera? En ese tiempo veníamos del Estatuto de Seguridad, que era con Julio César Turbay Ayala, donde se implantó la doctrina de seguridad, donde se violaban los derechos de todos, de
de la izquierda, opositores, y no cuidaban el pueblo. Les violentaron a los estudiantes, les violentaron todos los derechos. Desde ahí, cuando llega el presidente, que fue Belisario Betancur, y llegó con la bandera de paz, ¿no? Y supuestamente él quitó el Estatuto de Seguridad, pero hasta ahora, si uno se da cuenta, seguimos con la doctrina de seguridad, donde seguimos con lo mismo y lo implantan en todas las partes, por los medios de comunicación, es donde dicen tenemos que salir y defendernos nosotros. Supuestamente es el pueblo, pero es defenderse en ellos, ¿no? Entonces seguimos con la doctrina de la seguridad. De ahí comienzan las desapariciones, porque si uno se da cuenta, las primeras desapariciones del caso colectivo fue con Julio César Turbay. Ya cuando llega Belisario, comienzan las siguientes desapariciones, que son las de Edgar García Villamizar y Rodolfo Espitia, y el 23 de agosto desaparecen a Gustavo Campos, y él fue uno de los que votó por Belisario Betancur. Y seguimos, ¿no? En ese tiempo seguimos así, y siguen las desapariciones. Bueno, en ese momento la Universidad Nacional estaba atravesando por una situación supremamente difícil. En el año 76-78, el Consejo Superior de la Universidad Nacional había suspendido los programas de residencias femeninas, masculinas, de casados, las 3 cafeterías, el servicio médico que en ese momento disfrutábamos y que nos servía mucho más a las personas que veníamos de provincia. Pero no hay que desconocer lo que se estaba viviendo en el país. Todos los últimos presidentes en la década del 70 que habían pasado habían sido y siguen siendo nombrados y patrocinados por el narcotráfico. Y la Universidad Nacional no quedó libre de eso. La Universidad Nacional también fue impregnada de los dineros del narcotráfico, y muchos funcionarios que estaban allí eran auspiciados por el narcotráfico y por los presidentes de la época. Nosotros gozábamos de unos servicios que para las personas de provincia que llegábamos aquí a Bogotá a estudiar a la universidad pública era muy valedero, porque podríamos subsistir con esos beneficios que teníamos. Porque, por ejemplo, nosotros no teníamos familiares en Bogotá, y el hecho de tener dónde dormir, dónde comer y una atención médica, pues nos daba una diferencia muy grande, porque podíamos subsistir y mi padre nos podía sostener acá. Nosotros somos 5 hermanos y de los 5, 4 estábamos en el momento de las desapariciones. 8 de esos 13 jóvenes que fueron detenidos y desaparecidos eran estudiantes de la Universidad Nacional. Orlando García Villamizar era estudiante de Derecho, Pedro Pablo Silva era estudiante de Enfermería, los hermanos San Juan eran estudiantes de la Universidad Nacional también. El mayor, Alfredo, era estudiante de Arquitectura y era estudiante de Ingeniería Catastral de la Distrital, y Samuel Humberto era estudiante de Antropología, y Edgar Helmut, mi hermano, el segundo, era estudiante de Sociología, y Rodolfo Espitia era un chico de 19 años que ya había terminado el bachillerato, no había podido ingresar en la universidad. Pero con ellos dos se desaparece mi sobrino Camilo, de 3 años, y el niño dura 6 días desaparecido. El 23 de agosto se desaparece Gustavo Campos, que era estudiante de Ingeniería de Sistemas, y ya las otras desapariciones, que son en el mes de septiembre. El 11 de septiembre se desaparece Hernando Espina, un sindicalista que había trabajado en una empresa prominente acá en el país,
fue sacado de su taller que había puesto después de haber salido de su empresa, y personas del F2, vestidos de civil, fueron y lo sacaron de allí. El 12 de septiembre se desaparece a Rafael Prado Useche, estudiante de Derecho. El 13 se desaparece en la mañana Antonio Medina, y en el mismo momento se desaparece Hilbrando Joya Gómez, un estudiante de Ingeniería Mecánica de la Nacional. El 15 de septiembre se desaparecen 2 jóvenes, hijos de agricultores que vivían en Gachalá, Antonio Acosta Rojas y Eli Acosta Rojas. Ellos se desaparecen el 15 de septiembre en Gachalá. Esta situación hace de que sean personas supremamente jóvenes, personas con ideales de cambiar este país, defensores en ese momento, y lo que hoy llamamos defensores de derechos humanos, defensores, líderes estudiantiles de la época que querían que este país se transformara y fuera diferente. Pues yo, por ejemplo, le voy a contar que en esa época el narcotráfico estaba pues en su pleno auge, pues era el que estaba mandando en Colombia. Y a uno de los narcotraficantes, que era muy poderoso, que era Jader Álvarez, le desaparecen 3 hijos. Entonces comienza una cacería de brujas, pues le llamábamos cacería de brujas, y a todos los estudiantes que eran como líderes estudiantiles, que de esos estaban los de nosotros, porque eran estudiantes y eran, pues más que todo, ellos se presentaban mucho como con ese liderazgo en recuperar las residencias, recuperar los comedores, recuperar los centros de médicos. Entonces, como que se dedicaron fue a esa cacería. Dijo, estos muchachos tienen que tener algo que ver con la desaparición de mis hijos. Entonces empezó esa cacería de brujas y entre esos cayeron todos estos muchachos. Con el tiempo, esas investigaciones se dieron cuenta que ellos no tenían absolutamente nada que ver con ese secuestro de esos niños. Pero nosotros sí quedamos con la pena, pues, de verlos perdidos a todos. Así es. Con el tiempo se supo que no tenían absolutamente nada que ver, pero siempre se los llevaron. En este momento no sabemos dónde están, no sabemos qué pasó con ellos. Queremos saberlo, saber la verdad, saber que la justicia se dé, que las cosas se den y que pues no haya otra vez repetición de los mismos casos. Me gustaría adicionar a ese contexto que plantearon ustedes, como que hablemos un poco los caminos recorridos en la búsqueda de la verdad y la justicia durante estos 43 años. ¿Qué logros y qué cosas se han logrado en este camino? Rosalba. Desde sus inicios, las familias nos reunimos. En esos tiempos, el padre Javier Giraldo estaba por Europa y conoció del Cono Sur lo que estaba pasando. Y cuando llega a Colombia, él comienza a escuchar lo de los jóvenes que están desapareciendo. Y ya comenzó como a darse cuenta que era lo mismo que había pasado en Argentina. Y comienza a unir las familias. Lo que fue también de Gustavo Campos Guevara, que es mi hermano. Él tenía un grupo con los claretianos. Desde el principio allá también los padres, todos los jóvenes que estaban en el grupo, comenzaron a acompañarnos a hacer marchas, se comenzaron a hacer marchas en Bosa, y ya después entonces ya con el padre Javier nos unimos todos y comenzamos entonces, ahí es donde se le da nacimiento al FADE, y se comienzan las marchas que se llaman las marchas de los claveles blancos, que cogimos el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo, donde ellas salían en las marchas, salían con su pañueleta
y aquí salíamos con un clavel y con las pancartas de los rostros de ellos. Salíamos a marchar, todos los padres, en ese momento era de verdad que era muy doloroso porque era ver a todos con ese dolor tan terrible y yo también porque estaba pero mal. Y estar caminando y exigiéndole a un Estado que nos los devolvieran. Eso es, yo pienso que fue muy importante en ese momento porque fue con todo el amor, con todo el dolor, con todo el miedo, salir y denunciar. Fue una denuncia que se hizo a nivel nacional e internacional, porque de ahí se nos unieron muchas organizaciones que llegaban de otros lados, llegaban personas de otros países. Aquí nos acompañaron los presos políticos, el comité y otras organizaciones nos acompañaron. La primera organización que se formó de derechos humanos fue de ASFADES, que fue con el caso colectivo 82. Y así seguimos hasta que pues comenzaron a violentarnos y a prohibirnos. Primero comenzaron que se llegaba hasta al frente de la Casa de Nariño, el Palacio de Nariño, y ya después ya no nos dejaban llegar sino hasta cierta parte y no nos dejaban pasar. En una de esas que llegábamos hasta allá, hasta el Palacio de Nariño, salió Belisario Betancourt. Yo recuerdo tanto que salió y nos dio una palmada, a mí me dio una palmada y me dijo, tranquila mija, que él va a aparecer. Pues hasta el momento ni siquiera nos han contado la verdad, ni hay justicia. Y pues es algo muy significativo. Y ahorita, como yo digo, significativo lo de que las cátedras. Y hemos hecho muchos trabajos. Nancy, ¿podrías también contarnos algunos logros que se han tenido con el colectivo 82? Que representan algo importante también para la no repetición y para la justicia acá en Colombia. Sí, hemos logrado muchas cosas. Claro que nosotros llevamos 43 años pidiendo justicia, verdad, reparación y no repetición. En estos 43 años que ya hemos cumplido, 6 de las personas detenidas desaparecidas, hemos conseguido que creamos la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos en el año 85, que fue iniciada por nuestros padres. Todos estos chicos vivían con su familia, su papá, su mamá, sus hermanos. Luego conseguimos que el Comité Interamericano de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por que este caso era un crimen de lesa humanidad y que era desaparición forzada. Y pues le pidió que tenía que hacer las reparaciones para las familias, decirle a todo el país y a todo el mundo que era desaparición forzada y que la había cometido agentes del Estado. Una cantidad de situaciones que no nos han cumplido hasta el momento. Cuando fuimos a cumplir los 40 años en el 2022, en el año 2021 hicimos una solicitud a la fiscal que llevaba el caso para que siguiera con el caso y esclareciera situaciones para las personas que habían cometido estos hechos, porque el 5 de marzo de 1982 nosotros dijimos quiénes eran, dimos las placas de los carros, dimos la descripción de las personas, se comprobó que esos carros eran del F2, estaban adscritos al F2 y que parte de todos los operativos que hicieron con todos los 13 eran personas del F2 vestidas de civil. Luego ella nos dice que no había nada que hacer, pero en el mes de diciembre pasamos con el CAJAR una carta haciendo solicitudes muy puntuales y en mayo del año del 2022 ella concede y declara el caso como un crimen de lesa humanidad.
Después de ese caso vino otra fiscal, no pasó nada. Luego nombran a Adriana Camargo y ella, en una reunión en la mesa técnica de desaparición forzada, estábamos nosotras presentes y le hicimos una solicitud que necesitábamos con ella una reunión presencial para el caso colectivo 82. Eso fue como un lunes y el miércoles ella ya nos había llamado y nos había dado una cita para 2 días después. Una cita donde fuimos todos los familiares que aún estamos presentes y ella llevó 5 fiscales, entre esos el jefe de Derechos Humanos de la Fiscalía de Derechos Humanos que estaba ahí en ese momento. Cuando nosotros comenzamos nos pidió que narráramos los casos familia por familia y cuando ella escucha los casos se conmueve demasiado. Entonces nos dio un equipo de 5 personas para seguir revisando el caso y un fiscal adscrito no solamente para el caso, pero sí para que adelantara las diligencias que no se habían hecho hasta el momento, 41 años después, porque eso fue en el año 2023. Cuando le pedimos a ella que la fiscal nos recibiera presencialmente, la fiscal que llevaba el caso, porque ella en 2 años nunca nos había concedido una reunión, sino que quería que fuera virtual. Yo me negué, yo dije que sí, en todos esos años que llevaban mis hermanos desaparecidos, no tenía derecho de una reunión presencial. Entonces yo estaba acabada. Y la fiscal dijo, no, vamos a hacer una reunión presencial. Y nos nombró a un fiscal. El fiscal fue a leer todo el caso, es un expediente supremamente extenso. Y a mí me llamó 4 veces en un mes. Y yo no veía que la adelantaba, sino que estaba haciéndome preguntas como para indagar otras cosas. Primero que yo no sabía. Yo era estudiante de la Nacional cuando esto pasó. Yo había terminado materias en el 81 y esto pasa en el 82. Entonces me parecía terrible porque primero, tantos años después, yo no me acordaba de muchas cosas ya. Me puse a leer las primeras declaraciones que yo hice en el año 82 y en el año 83 y pues eso me ponía muy mal porque me hacía revivir todo lo que yo había pasado con este caso. Y luego, al ver la fiscal que él no adelantaba el proceso, trae a otro fiscal. El fiscal llega como a finales del mes de septiembre y como la segunda semana de octubre nos llama a una reunión. Ya llevaba 139 páginas del proceso, sabía qué había pasado en ese proceso, nos dijo que ese proceso tenía situaciones muy similares a cosas que él había manejado en otros casos y nos dijo, nos saludó por el nombre de cada uno de nosotros, cosa que a mí me dejó muy impresionada porque dije, este señor sabe de esta situación. El 23 de diciembre del año pasado sale la resolución de acusación contra las 14 personas que fueron las perpetradoras de esta situación, porque la forma que se lo llevaron a todos fueron situaciones muy similares. Y luego el 29 de abril de este año sale la resolución de acusación, a pesar que en el 2011 la Corte Suprema de Justicia había dicho a la Fiscalía que había que iniciar el proceso contra esas personas porque todas las personas que se referían en el caso tenían que ver con las desapariciones de estas 14 personas. Entonces son los 13 jóvenes más el menor de edad que se desapareció por 6 días, que a una de esas personas se le dieron 5 cargos más por haber hecho eso con ese menor. Sale en abril el proceso y ya estamos en agosto, terminando agosto. No ha iniciado el juicio y eso es lo que nos tiene supremamente atormentados porque nosotros queremos que haya justicia y que inicien el juicio contra ellos. Dentro de la resolución de acusación
se da la detención de las personas que todavía están vivas y solamente 7 de ellas fueron detenidas por estos casos de estos 14 personas, pero 3 se evadieron, no se sabe dónde están, y los otros pues han fallecido. Nosotros consideramos que necesitamos que haya justicia y que este caso no se quede así. No queremos pasar más años en una espera que no tiene fin. Bueno, después de este conmovedor relato de Nancy y de todos, eso es una historia que es muy, muy difícil de contar y escuchar, pero muy necesaria también para el país, para que más personas puedan darse cuenta de las implicaciones que eso tiene en las vidas de todos, porque una desaparición forzada nos afecta a todos, independientemente si las vivimos cercano o no. Eso está marcando pues cosas muy tremendas para el cuerpo social y para toda la humanidad. Eso es una cosa que no se puede volver a permitir, y ojalá esperamos que pronto haya justicia, que pronto haya la verdad y que se tomen las medidas que se tengan que tomar para que, y sobre todo en educación acá en la Universidad Pedagógica, pues nos corresponde también una tarea como maestros para poder también crear una nueva generación de personas con otras formas de pensamiento y con otras formas de ver el mundo y con otras formas de empatizar con las personas que piensan distinto, y no seguir eliminándonos cuando tenemos pensamientos diferentes. Bueno, seguimos aquí conversando sobre un tema muy, muy fuerte, pero muy importante que se conozca en el país y que es necesario como... Es una paradoja muy fuerte, porque es traer a la memoria cosas muy dolorosas, pero también sabemos que eso que estamos haciendo también es algo que puede ayudar a la construcción del país. Me gustaría un poquito que habláramos un poco de la cátedra y de esa importancia que tiene también esto para las personas más jóvenes que de pronto no conocen esos contextos, y mucho la educación antigua nunca se hablaron de estas cosas hasta hace muy poco, y con todo este furor de la Comisión de la Verdad y con otros gestos anteriores, pues viene tomando una fuerza muy grande la memoria y empezar a recordar eso. Yo quiero que Nancy de pronto nos cuente un poco sobre esta cátedra y qué vienen haciendo y cómo han visto los estudiantes al recibir también a ustedes dentro de este espacio universitario. Bueno, este país ha tenido tanta violencia. Nosotras somos hijos, yo personalmente soy hija de personas que vivieron la violencia entre los conservadores y los liberales. Mi madre duró viviendo debajo de un puente con su papá y sus otros 2 hermanos y su mamá 2 meses, y eso marca, eso hace una marca muy... es decir, no se puede sustituir por nada, porque es un dolor que va con uno, ¿sí? Y creo que nosotros, los hijos, cogimos mucha conciencia en el sentido de saber que ella había vivido tantas cosas en su infancia y en su edad adolescente. Esto nunca la gente y los profesores de ciencias sociales y profesores en nuestro primaria y nuestro bachillerato no lo contaron. A raíz de que nosotros comenzamos a conmemorar los 40 años, la Comisión de la Verdad hizo una rendición de cuentas en la Universidad Nacional, y estábamos en el descanso y uno de los camarógrafos me dice: venga, doña Nancy, ¿usted no cree que nos hizo falta algo? Le dije yo: mucho. Dijo: sí, que le dije yo, los estudiantes, los administrativos, los profesores, nadie vino de ellos. Bueno, ¿y qué pasó? Le dije yo: es que yo ya no conozco a nadie. Me dijo: yo conozco a alguien. Y llamó a un chico, yo le dije: sí, llámelo. Hablé con él y él estaba en clase, me dijo: ¿me puede dar su teléfono? Y la llamó luego, y me dio el teléfono. Luego me llamó, concertó una cita con nosotros, que fue un día como en la noche. Yo le dije: mis compañeras no pueden venir, pero yo sí puedo ir, pero si alguien me acompaña a coger el transporte. Entonces dijeron que sí. Era un grupo un colectivo que se llama Ilusos, y entonces son abogados, son sociólogos, algunos egresados y otros estudiantes.
Entonces, en el mes de marzo nos hace esa invitación, yo voy, todos se presentaron y cuando llegó la presentación mía les dije quién era, qué hacía parte, le conté de mis hermanos desaparecidos y les conté la historia de la universidad, qué estaba pasando en la universidad en el país en ese momento. El profe, uno de los profes se para y dice, ¿sí oyen lo que hizo? Nos dio una clase de historia y un estudiante, un chico ya egresado llega y me dice, sí, y nosotros tenemos que hacer algo. Entonces le digo yo, sí, ustedes están en deuda, porque Edgar era estudiante de sociología. Y a Edgar hay que reivindicar el nombre de él. Entonces me preguntan que qué queríamos. Y nosotros queremos una cátedra, nosotros queremos los grados simbólicos, nosotros queremos hacer memoria acá y necesitamos que nos den espacio. Entonces ellos dijeron, pues nosotros podemos comprometernos a eso, pero tenemos que mirar cómo podríamos conseguir para hacer las cátedras. Eso era marzo del año 2022 y en el mes de julio del año 2022 iniciamos las cátedras en la Universidad Nacional, como la desaparición forzada del caso colectivo 82, pero como la universidad pública en manos de las personas que querían acabar con la universidad pública en el país. Comenzamos desde ese momento a hacer la cátedra, pero la universidad no nos dio el aval. Ellos en todas partes hablaban de las cátedras, pero lo hicieron el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, en cabeza de 3 profesores, 2 que mantenían ahí y otro profesor. El profesor, los 2 profesores son Rosenberg Ariza y Miguel Ángel Beltrán, y el otro que apoyaba era Normando Suárez. Pero no había compromiso de la universidad. Entonces la unidad de búsqueda comienza a hablar con la rectoría para que nos dieran los grados. Hicimos una reunión y nos ofrecieron que ellos nos daban una carta de que ellos eran estudiantes. Entonces todas nos opusimos a eso. Y dijimos, nosotros no queremos carta, nosotros queremos un grado simbólico de ellos porque eran estudiantes. No, pero es que algunos sí, le dije, no, nosotros queremos porque ellos eran estudiantes. Entonces, en ese momento quedó la cosa así, comenzamos el semestre, nosotros hicimos la cátedra, luego entra la universidad a paro, y uno de los puntos, el primer punto cuando hacen el paro era que quería los estudiantes que le dieran el grado simbólico a los 8 estudiantes detenidos desaparecidos del caso colectivo 82. Cuando nosotros nos enteramos de eso, pues nos pareció magnífico, pero dijimos, ¿será que sí nos lo conceden? Pues sí lo conseguimos. El año pasado se comenzaron a graduar por facultades. La primera facultad que graduó a 2 fue la Facultad de Ciencias Humanas, que graduó a Humberto San Juan en antropología y a Edgar en sociología. La hizo el 8 de abril, la hicieron. Luego el 9 de abril hacen los grados de los 2 chicos de ingeniería, Brando Joya Gómez y Gustavo Campos Guevara. Y luego el 15 hacen arquitectura, fue como el 10, 11. Entonces dan el grado Alfredo San Juan Arévalo, y el 15 el de enfermería de Pedro Pablo Silva Bejarano. Pero el 17 hacemos una conmemoración colectiva, ¿sí? Y en Derecho fue el 10, que graduaron a Orlando García Villamizar y a Rafael Prado Seche. Fue para nosotros un sentimiento encontrado, pero como una felicidad de saber que habíamos logrado eso. Nos llenaba el pecho saber que la universidad había reconocido que ellos eran estudiantes. Contamos con la suerte de que dentro de las personas del Consejo Superior Universitario estaba la delegada de la presidencia, y la delegada dijo, no se preocupen, les tienen que dar los grados. El presidente ha dicho que les tienen que dar los grados. Y así son los logros que hemos conseguido. Ahora estamos en la Universidad Pedagógica.
Bueno, ya Nancy habló de los grados de la Universidad Nacional. Ahora yo les hablo también de la Universidad Distrital, que fue el primero que dieron pues de ese grupo de estudiantes, y graduaron a Alfredo, que estaba estudiando, tenía las 2 carreras estudiando al tiempo, y él estudiaba ingeniería catastral y geodesia. Ese grado, yo creo que lástima que no hubiera podido, porque no hubo entrada sino solamente para 2 familiares. Entonces entramos Yolanda y yo, 2 hermanas. Pero fue el grado más emotivo que haya tenido la Universidad Distrital. Fue tan emotivo que el auditorio, que se llama Hermano San Juan, a ellos lo graduaron de último, ¿sí? Y el grado me lo entregó el rector, Giovanni Tarazona. Fue, ¿qué le digo? Se paró todo el auditorio con los diplomas así. Eso era bellísimo, bellísimo. Nunca en mi vida había visto un grado con una emoción, con un sentimiento, que también lo estoy contando, ¿sí? Pero no lo pudimos ver, sino las poquitas fotos que pudimos tomar, porque ni siquiera cámaras nos dejaron entrar, ¿sí? Pero yo creo que ese fue el que nos dio la pauta, pues, para que la Universidad Nacional nos lo diera, pero no nos lo dio con el mismo sistema que nos lo dio la Distrital, porque la Distrital, si nos lo dio, está registrado como ingeniero catastral ante el Ministerio de Educación, Alfredo, ¿sí? Alfredo uno lo consigue con registro y todo como ingeniero catastral en el Ministerio de Educación. Lo único que es simbólico. Sí, yo quisiera, ya que como el tiempo se pasa tan rápido, tenía muchas más preguntas, pero pues me gustaría que redondeen de pronto algunas ideas finales sobre el sentido de la memoria, sobre lo que esperan también ustedes también de las instituciones y de un proceso de paz que en Colombia está también por construirse, en un caso especial como con la desaparición forzada. Algunas ideas que por donde ustedes quieran, a Ana y a Rosalba, porque el tiempo se nos empieza a apretar. Y bueno, Rosalba, bienvenida para que nos cuentes. Gracias. Bueno, algo que también nos ha ayudado mucho lo de la cátedra es hacer presión en la fiscalía, que es muy importante. Se han hecho 3 cátedras en la fiscalía. Con la nacional fueron 2 y con la pedagógica 1 el año pasado. Y el martes próximo también vamos a estar en la fiscalía. Necesitamos hacer presión para que por fin se puedan condenar a estas personas. Y pues es algo que es muy importante, de verdad. Y muchas cosas, pero qué pesar que sí, porque quería decir otras cosas. Bueno, de verdad que es muy significativo yo creo que para el colectivo, para todos, lo que ha sido los jóvenes que han estado en las cátedras, porque como comentaba la compañera Nancy, lo que fue de verdad los grados, los logramos conseguir con los jóvenes de la Nacional, que hicieron presión, porque fue muchas vueltas las que nos dieron. El grado de Humberto en la Distrital fue honorífico. El de nosotros fue simbólico y pues fue muy significativo, pero nos faltó que de verdad hubiera quedado el cartón como era, porque nos faltó mucho. Me dolió, pero bueno, les agradezco a los jóvenes de la Nacional, a los de ahorita aquí, de verdad que la pedagógica, la cátedra de aquí, de verdad que muy agradecidas con todos ustedes que nos están colaborando, porque uno ve como el compromiso, de verdad, yo veo el compromiso de los jóvenes y de los profesores. Ana, ¿quieres agregar algo? Bueno, concluyendo, esas cátedras de verdad que son muy significativas para todos nosotros y realmente nos transportan el conocimiento no solamente a los chicos y sacar adelante estos temas que nosotros tenemos de verdad, de justicia,
de paz, de no repetición. Es para nosotros como el cierre final, nos han ayudado, nos han apoyado y creo que realmente para nosotros tiene mucha fuerza estas cátedras. Empezamos a despedir, les agradezco mucho por haber venido acá a conversar sobre el tema con nosotros, acá en Pasa la Voz, el programa del CEPAS. Agradecemos también a todos los que hacen posible también el programa, como Mario Enríquez en el Control Master, la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, comunicaciones Laura Chávez, y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Me gustaría que nos fuéramos ya para irnos con una última canción. Esa se la compuso una hija de un amigo a Gustavo. Y pues me gusta mucho. Es muy... Le llega uno aquí. Cuando estaban mis padres, ellos la escucharon. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Estás en sintonía de las voces y sonidos que enseñan de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores.
Hola, soy Laura Rodríguez, soy de Buenos Aires, Argentina, de FM La Tribu. Desde allí les mando un abrazo enorme a todos los que hacen y escuchan la Pedagógica Radio. Aguante las radios universitarias, como diríamos en Argentina. Un beso muy grande. En la Pedagógica Radio, juntas, somos voz y libertad. En lugar de enseñarle a tu hija a agradar, enséñale a ser sincera, amable y valiente. Anímala a decir lo que piensa, a decir lo que opina en realidad, a decir la verdad. Dile que, si algo la incomoda, se queje, grite. Chimamanda Ngozi Adichie. El poder de las mujeres. La cultura no hace la gente hace la cultura. Si es cierto que la plena humanidad de las mujeres no es nuestra cultura, entonces podemos y debemos hacerla nuestra cultura. Chimamanda Ngozi, 1977, escritora, novelista y feminista nigeriana. La Universidad Pedagógica Nacional tiene convenios con diversas instituciones educativas, lo que enriquece la formación de sus estudiantes. Asimismo, organiza eventos académicos y culturales que fomentan el intercambio de ideas y experiencias. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. En la Pedagógica Radio, Proverbio Inca Quechua. No tiene sentido realizar la danza de la lluvia cuando no apreciamos el valor del agua. Legado Orlando Fals Borda. Cultura ribereña. Pero cuando decimos cultura ribereña, no es cualquier cosa, es el arte de vivir al pie de un río y de las ciénagas y de los caños que se forman especialmente en esta depresión. Que la depresión momposina es un mar interior, que muchas veces no lo respetan los dueños de fincas y de haciendas, y cometen el gravísimo error de convertir a los playones en tierras para el ganado, o lo van cercando y quitando ese espacio que es libre y para todos, simplemente para acumular dinero y sus ganancias como terratenientes. En otras palabras, esa cultura del río se ve amenazada por la mentalidad capitalista acumulante de los ribereños más pudientes.